En los videos anteriores vimos que las proteínas sirven para prácticamente todas las funciones metabólicas del cuerpo y que la función de esas proteínas depende de la forma que tiene la proteína, la forma tridimensional, que esa forma va a depender de la interacción que hay entre los aminoácidos dentro de la molécula de la proteína. Es tan importante conocer la forma de las proteínas que muchos científicos destinan su vida a investigar estas formas. Si alguno está interesado en colaborar con la investigación científica de la forma de las proteínas, que sirve para un montón de cosas, pero entre ellas, por ejemplo, para encontrar una vacuna para la actual pandemia, pueden fijarse en los comentarios de este video una página que les sugiero, donde uno jugando puede plegar proteínas y tal vez en uno de esos plegamientos de proteínas reales descubre la forma tridimensional real de una proteína, con lo cual colabora en la investigación. Bueno, fíjense en los comentarios que les pongo la página y cualquier duda que tengan, aquellos que quieran jugar con esto me pueden preguntar en los comentarios públicos de la tarea. Lo que vamos a ver hoy es cuándo una proteína pierde su función. Como la función de las proteínas depende de su forma, cuando una proteína pierde su forma, pierde su función. Y ese proceso se llama desnaturalización. Una proteína está desnaturalizada cuando pierde su forma. Es decir, que la desnaturalización es la pérdida de la forma de la proteína. Hay veces que eso puede ocurrir de modo reversible, es decir, la proteína pierde la forma, deja de funcionar, pero después se acomoda de nuevo a su forma y vuelve a funcionar. Y hay veces que es irreversible la pérdida de la forma, que ya la perdió y nunca más la va a recuperar. Vamos a ver hoy los mecanismos principales de desnaturalización irreversible. Se deben básicamente a dos factores: a la temperatura y al pH. Vamos a arrancar con el primero, con la temperatura. ¿Qué quiere decir que la temperatura puede desnaturalizar una proteína? Bueno, las proteínas están preparadas para funcionar en un rango de temperaturas determinada. En nuestro metabolismo, la temperatura promedio del cuerpo es alrededor de 36,5 grados Celsius. Las proteínas trabajan bien en ese rango de temperaturas. Depende de la parte del cuerpo, puede soportar un poquito más o un poquito menos de temperatura, pero ese es el rango adecuado. Si yo subo mucho la temperatura, la proteína tiende a desnaturalizarse. En nuestro cuerpo se soporta más o menos hasta unos 40 grados Celsius. El cuerpo tolera a las proteínas que esa temperatura la toleran sin perder su forma. Más allá de esa temperatura ya empiezan a perder la forma y deja de funcionar en nuestro cuerpo. Es por eso que la fiebre es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo, porque lo que hace el cuerpo cuando tiene fiebre es tratar de desnaturalizar las proteínas de los microbios que nos infectaron, para que de ese modo mueran. Obviamente que si llega a una temperatura de fiebre de 40 grados Celsius empieza a correr riesgo mis propias proteínas. Por eso en esos casos habría que buscar el modo de bajar la temperatura. Bien, entonces la temperatura, esto lo pueden ver ustedes, por ejemplo, voy a dar un ejemplo que sería aquellos de ustedes que consumen los óvulos de gallina, que son los huevos. El huevo es básicamente proteína, la clara del huevo es proteína. Si yo caliento la clara del huevo, se desnaturaliza y cambia de color, pasa de ser transparente a ser blanca. Y no puede funcionar más. No importa eso a nivel nutricional, porque cuando yo consumo la proteína del huevo, no quiero que funcione como proteína de huevo, sino quiero romperla para hacer proteína humana, pero se desnaturalizó y yo puedo ver que se naturalizó al ver el cambio de color. También por esto es importante las olas de calor. Las olas de calor matan gente porque desnaturalizan proteínas de las personas. El pH. Bueno, para ver cómo el pH funciona en la desnaturalización, primero tenemos que saber lo que es el pH. El pH es una escala logarítmica, que lo que me permite a mí es conocer cuán ácido es o cuán ácida es una sustancia. El concepto ácido es un concepto que todos lo conocen de nombre, pero que es un concepto químico, que a mí no me importa que lo sepan bien, pero que tiene que ver con la capacidad de donar protones a una solución. Decimos que una sustancia es ácida cuando dona protones y decimos que es alcalina cuando los capta. En la escala de pH, que es una escala que va del 1 al 14, el 7 sería neutro, algo que no es ni ácido ni alcalino. Lo que está por debajo de 7 decimos que es ácido y lo que está por encima de 7 decimos que es alcalino. Las proteínas funcionan bien a un pH determinado, que en nuestro cuerpo
tiende a ser neutro o alcalino bajo. Cualquier extremo es malo. Hay partes del cuerpo, como por ejemplo el estómago, que funciona con pH que rondan el 3 o el 2. Es decir, las proteínas que están adentro del estómago, las enzimas que están encargadas de digerir sustancias en nuestro estómago, funcionan bien a un pH ácido y funcionan mal a un pH neutro. Es decir, el pH al que funciona la proteína va a depender de la parte del organismo en el que esté la proteína. Pero variar su pH automáticamente la va a desnaturalizar. También lo pueden ver esto ustedes con los huevos, que doy el ejemplo de los huevos porque la mayoría de las personas lamentablemente consume huevos. Si ustedes agarran un huevo y le ponen vinagre, van a ver que va a pasar lo mismo que cuando a un huevo lo cocinan con calor. O sea, van a desnaturalizar la clara agregándole algo ácido. Y eso, ahí lo que están haciendo es desnaturalizarlo. Resumiendo, desnaturalizar es que la proteína pierda su forma y por ende su función. Y ese fenómeno ocurre básicamente por alteraciones en la temperatura o por alteraciones en el pH, en la acidez o alcalinidad del medio en el que está la proteína. A estudiar.